Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos a la sala Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Agradecemos a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana y de igual manera agradecemos además a todas las personas que se han conectado en la transmisión en vivo que se está haciendo de este evento. Siguiendo con los agradecimientos, valga el agradecimiento para todos los presentes que nos acompañan, los directivos de la Biblioteca Nacional, amigos de esta casa, invitados especiales, todos. Si me permiten, me gustaría destacar la presencia de algunas personas en el público. Por ejemplo, a don Diomedes Núñez, pasado director de la Biblioteca Nacional. Asimismo, a doña Daisy de Peralta, esposa de nuestro director. A Célvido Candelaria, director de Senadarte. A Basilio Beliar, director del libro y la lectura. A Joan Ferrer, director de la Feria del Libro. Y en ellos a todos ustedes por acompañarnos. La actividad que hoy nos convoca es la conferencia magistral de este mes, la novena del ciclo de conferencias que organiza la Biblioteca Nacional con motivo de la celebración de su 50 aniversario. Y me gustaría, si el director me permite, darle un adelanto referente a las actividades conmemorativas y muy especialmente a las conferencias. Y es que la Biblioteca Nacional ha contemplado a final de año recoger las 12 conferencias del año y compilarla en un libro que la tendrá todas, así que usted podrá volver a vivir nuevamente la experiencia con este libro que se va a publicar, que de seguro, estamos muy seguros, será un bestseller. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Debo decir, seguro que será un superventa. Así sí. Ahora sí. Así sí. Bueno, es que bestseller es un extranjerismo muy usado por todos nosotros. Ha sido adoptado y lo cierto es que nosotros no deberíamos decir bestseller, sino deberíamos decir la traducción que tiene esa palabra en el español, que es superventa. Pero bueno, estamos aquí para aprender de esto y mucho más. Es como una forma de amar nuestro idioma. Nosotros estamos expuestos a muchas palabras extranjeras y la usamos y escuchamos decirla constantemente y a veces nos damos cuenta. Para nosotros es muy normal escuchar decir carnet, con T, carnet. Decir además bypass, yo decía mucho, ya no, auditorio. Bueno, lo correcto es decir la palabra adaptada al español, que en este caso sería auditorio. Y en otros casos hay personas que sabiendo decir una palabra, por ejemplo, sabiendo decir reloj inteligente, prefieren decir smartwatch. Y así también decimos muy a menudo smart TV. Eso es porque como que nos escuchamos así, digamos que más sophisticated, más sofisticados. Pero la invitación es a que amemos nuestro idioma y nos sintamos orgullosos de él. Todo esto que acabo de decir es simplemente para hacer una introducción de la conferencia que vamos a tener en este día, que casualmente tiene mucho que ver con el cuidar el idioma español y cómo, qué tratamiento se le dan a esas palabras extranjeras. La conferencia que hoy se dictará tiene por título Adaptación de las palabras extranjeras sin dañar el idioma español. Y para esta conferencia tenemos el privilegio de contar con la participación de un escritor, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua y correspondiente de la RAE. Nuestro conferenciante invitado no es tan invitado, porque es de la casa. Nos referimos a nuestro director, el señor Rafael Peralta Romero. Y como es costumbre, que después de la introducción tengamos unas palabras de bienvenida, que siempre la tiene el director de la Biblioteca Nacional, por ser
la máxima autoridad, pero en este caso, como está a su cargo la conferencia, vamos a invitar al encargado de gestión cultural para que tenga estas palabras de bienvenida con todos nosotros, el poeta Luis. La verdad que está cool esa presentación. ¿Qué es eso? Apunten a cool ahí también. Me vestí a propósito, buenos días. Me vestí a propósito con camisa azul hoy, que no es mi hábito, porque es el hábito de nuestro director de usar camisas azules. Hoy no se la puso azul. Entonces yo me la puse por él. Porque en nombre de él y por él voy a decir breves palabras, pero debo decir estas que son confesiones realmente. Por el 50 aniversario, el 50º aniversario de la biblioteca, se ha establecido un ciclo de conferencias para la Biblioteca Nacional de Enrique Ureña. Eso no es idea de gestión cultural, eso fue una idea específicamente de nuestro director, que da la impresión de que vino la idea de parte de gestión cultural, o sea, de parte mía como cabeza de este departamento. No, fue una sugerencia, una idea que partió de él. Y basado en esa sugerencia, a mí se me ocurrió otra confesión, es que él debía participar con una conferencia, y precisamente una conferencia que yo había vivido y que me gustó muchísimo, claro, escuché de parte de él, en el Centro Cultural Las Reservas, que esta, a que hizo alusión nuestra maestra de ceremonia encargada de eventos y protocolos, Yosani Moniz. Esa conferencia se la solicité, y la respuesta sinceramente de nuestro director fue: ¿sabes? ¿Y tú crees que yo debo hacer eso? O sea, porque su humildad no le permitía sentirse que debía estar presente en 12 conferencias magistrales. Les aseguro que es una conferencia magistral. Y viniendo de Rafael, es una excelente conferencia que se ha planteado. Se me ocurrió que fuera otra confesión para cerrar el año, que fuera nuestro director que cerrara el año con una conferencia. También se me negó. Yo no, búscame otra fecha, qué sé yo, no tan especial. Y él mismo me recomendó que para esa fecha la conferencia fuera, por quizás, si no es el más destacado y reconocido intelectual dominicano en estos tiempos, es uno de los tres principales. Me adelanto, se trata de Bruno Rosario Candelier, que quien va a cerrar el año con una conferencia magistral. Después de estas confesiones, vienen dos más, pero ya Yosani informará al final de qué se tratan las próximas actividades que tendremos. Así que no hago más nada que decir gracias, señor director, por aceptar la sugerencia. La bienvenida que tú ibas a dar. Muchísimas gracias, señor Saba, por estas palabras. Y ya saben que en estas palabras todos son bienvenidos. Esta es su casa. Señoras y señores, ya casi vamos a tener la conferencia del momento, y me gustaría que antes de iniciar diéramos lectura a la semblanza de nuestro conferenciante. Invitamos al señor Denis Mota, que es asesor de la Biblioteca Nacional, para que haga formal presentación de nuestro conferenciante, el señor Denis Mota. Buenos días, amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estoy aquí con un compromiso. En primer lugar, Saba me echa el compromiso de hacer y presentar la biografía de nuestro conferenciante del día de hoy. Y en segundo lugar, el conferenciante me dice ahora: sé breve, tiene prisa. Pues yo no tengo tanta prisa. En primer lugar, porque Saba me entregó un documento para que lo leyera, y cuando comencé a leerlo encontré que las letras eran demasiado pequeñas para mi capacidad de visión. Pero bueno, qué problema, una letra 9 puntos. Y yo con una visión por debajo de. Entonces dije, bueno, ni modo. Pero cuando comienzo
comienzo a leer la biografía, me doy cuenta de que no estoy de acuerdo con algunos aspectos y decido hacer una biografía del Rafael Peralta Romero que yo conozco desde 1972. En primer lugar, no me cuadró lo que dice Saba en el sentido siguiente, que él dice que Rafael Peralta Romero nació en Miches. Yo digo que no, que eso es un invento de Peralta en los últimos años por querer colocar a Miches en una posición. Entonces, la verdad es que Rafael nació en Jovero era un cantón, que esa palabra ya hoy no se usa en República Dominicana, que se refiere a un pedazo de tierra pequeño dentro de una división territorial que se inició por allá por los años de 1800 y no sé cuánto. Y eso duró prácticamente hasta 1956, que cuando deciden que la ciudad de ese cantón, que se llamaba en ese momento Jovero, pasaría a llamarse en lo adelante Miches. De manera que Rafael nació en Jovero. Muchos de ustedes conocen a Rafael y saben casi todo lo que ha escrito: poesía, cuentos, novela, ensayos, etcétera, etcétera, que repetirlo sería una repetición, porque incluso la semana pasada tuvimos el privilegio de haberlo oído. Sin embargo, yo quiero hacer algunas referencias puntuales. En primer lugar, le decía que conozco a Rafael desde 1972, una tarde en la Facultad de Humanidades, y recuerdo que estaban dando una especie de introducción a todos los estudiantes de comunicación, y en ese momento éramos 65, 67 estudiantes, que finalmente terminamos siendo unos 20 y tantos los que nos graduamos, porque en el camino se fueron quedando muchos. A partir de ahí establecimos una relación que se ha cimentado en tantas cosas, como por ejemplo ser el impresor de la mayoría de sus libros, sobre todo de los libros que se inician a partir de su tercer libro, que tiene que ver ya fundamentalmente con su novela. Y en ese lapso de tiempo también hemos desarrollado una relación de colaboración en muchos sentidos. En primer lugar, Rafael trabajó en la Lotería Nacional y a mí me correspondió ser un colaborador muy cercano a Rafael. Años después trabajó como su director de prensa de la Presidencia de la República, y allí también tuvimos la oportunidad de compartir labores con Rafael, y en este momento también la estamos compartiendo aquí en la Biblioteca Nacional. He querido darle esta biografía diferenciada para no cansarlo con lo mismo de siempre. Hay una parte humana en todo este proceso de relación y de biografía que tiene que ver, conozco a todos los hijos de Rafael, he estado ahí en la fiesta y he estado ahí en todas las circunstancias, y en ese sentido puedo decirle que cumplió tu promesa. En ese sentido puedo decirle que real y efectivamente Rafael ha sido una persona que ha desarrollado un trabajo de tipo intelectual fundamental. ¿Fundamental en qué sentido? En el sentido siguiente: ha sido un periodista de hecho y de derecho. Ha trabajado en el periódico El Sol, que recuerde, en el periódico La Nación, y después finalmente estuvo trabajando también en el periódico El Nacional, y posterior y últimamente
en el periódico Hoy. La conferencia que él va a dar en el día de hoy responde a esa capacidad de superarse de Rafael en razón de que, siendo docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en ese momento en que la universidad comienza a ajustarse a las exigencias ya de un organismo supra, Rafael decide hacer una especialidad en un área de letras. Y es quizás al día de hoy probablemente el alumno más aventajado de ese grupo que hizo esa maestría, en razón de que se ha dedicado en cuerpo y alma a darle seguimiento a todo el proceso de desarrollo de la lengua, al punto de que ha llegado a formar parte ya oficialmente como miembro de la Academia de la Lengua de la República Dominicana. En otro orden, los trabajos en ese sentido ustedes pueden, y estoy casi seguro de que la mayoría de nosotros lo ha visto alguna vez en el periódico El Nacional, todos los domingos, un trabajo de investigación en el área de la lengua. Entonces, eso nos dice a nosotros que el tema que él va a impartir en la mañana de hoy es el fruto de ese esfuerzo, de esa investigación, de esa preocupación permanente, porque la lengua española, el dominicano, las dominicanas, hagamos del uso de la lengua el mejor vehículo de comunicación que podemos esperar, tanto para las generaciones presentes como para las futuras generaciones. Ese es el Rafael que yo conozco. Gracias. Señoras y señores, y ahora sí estamos listos para ceder este espacio a nuestro conferenciante invitado. Con todos nosotros, el escritor Rafael Peralta Romero. Ya lo iba a acercar. Cosa de que, de la edad, puede ser. Puede ser. Lo iba a hacer. Siempre hay que combinar lo viejo con lo nuevo. Yo dije, la conferencia está ahí, en ese sistema, que si se le adaptara su nombre sería P-A-U-E-R. Power. Bueno, porque si le vamos a llamar PowerPoint a eso. Si lo fuéramos a adaptar, entonces escribiríamos PowerPoint. Y le daríamos ese chance, que también es de ahí que viene, a la lengua extranjera. Esta conferencia surge, pero Saba tenía que decir que a mí no me tocaba conferencia. No es que yo quería diciembre, no. Es que yo no estaba en el programa. Y esto que voy a decir estaba también en mi guión de lo que yo voy a hablar. No, la conferencia de hoy le correspondía a Bruno, que lo mencionó, a Bruno Rosario Candelillo. Se excusó por la razón que Saba estaba. Y entonces, ¿qué hacen los líderes? Hay que decir manager ahora. Manager, que se debe entonces adaptar con Y. Manager. El manager llama a un lanzador o pitcher con tilde y le dice: ven que tú vas a lanzar. Todos a mí me han hecho eso. Y tengo que estar apuntando porque yo dije: Saba, déjame en la reserva por si alguien falla. Y si queda, entonces me deja para diciembre, pero no, porque diciembre es el menos apetecible para un conferenciante, porque este es el país de la fiesta. Entonces diciembre no es para eso. Entonces lo que vamos a hablar es sobre la adaptación de palabras procedentes de otras lenguas al inglés. Estamos llenos de eso, de italianismo, de anglicismos, algunos galicismos, que son las palabras que proceden del francés,
Y hasta del japonés tenemos palabras. Claro, no vamos a hablar de los latinismos, porque el español es hijo de esa lengua y todo viene de él. Bueno, casi todo. Vamos a decir que ferretería viene del latín, porque ferro, hierro, viene de ahí. Entonces, es así. Esas son palabras legítimas porque vienen del latín. Y otras palabras que vienen del griego, que son de nosotros, incluidos nombres de personas, como Héctor, es un nombre griego, y todos esos nombres que ponen allá en Neiva a la persona. Entonces, si ustedes ven un tipo que se llama Parménides Cuevas, es de Neiva. Todas Neiva son fieles, pues esa gente lee con los nombres griegos. Pero hay más nombres griegos y hay más palabras griegas. La ciencia está llena de palabras griegas, la medicina, la psicología y todas las otras. Nombre de huesos, nombre de todo. Pero no esas no son las palabras a las que nos referiremos, ni vamos a criticar su uso, sino palabras que llegaron. Pero, bueno, por si acaso. Gracias. Sino palabras que llegaron por la vía del comercio, del arte, de la cultura. Ya no vamos a criticar del italiano, llegaron muchas palabras al arte, como soneto, que Saba es un sonetista, y la palabra piano, y todos esos nombres que se usan en el canto, soprano, mezzosoprano, todo eso es italiano. No vamos a protestar contra esas palabras, las necesitamos y las queremos. Bien, tengo esta breve introducción para decir que para preservar la integridad de nuestra lengua, la primera actitud frente a los extranjerismos debe ser rechazarlos. Ayer decía aquí una persona que me visitó, una magistrada del Ministerio Público, que iba a usar la palabra ticket, y entonces ella reaccionó rápido y dijo, no, boleto, porque ticket tiene su equivalente. Ticket no la necesitábamos, pero ya se quedó. Entonces escribamos la que podemos escribir ticket, solamente ticket. Pero le voy a decir por qué la gente sigue escribiendo, complicándose, poniendo ticket con una C en el medio, una K. Bueno, la segunda actitud frente a los extranjerismos puede ser traducirlos como antidopaje en lugar de antidoping, que no es una adaptación sino una traducción. Superventa, bueno, ya se adelantó la joven. Superventas en vez de bestseller. Bueno, esos son ejemplos de traducciones, ya veremos más casos. Sin embargo, algunos extranjerismos que nos llegan por distintas vías, ya dije, el arte, la tecnología, el comercio, si no pudieran ser traducidos, entonces los adaptamos y los adoptamos. Palabras diferentes que se parecen fónicamente, pero que también en el caso que estamos hablando se parecen mucho. Adoptar y adaptar. Entonces, adoptamos palabras y las adaptamos. Le decimos, tú te vas a quedar aquí, pero tú te acostumbras, tú te riges por lo que nosotros somos. Tú adoptas a un muchacho y le dices, miren, esta familia se come a la 1, se viste de esta manera, no se visita casa ajena a la hora de las 12, como decía el dicho. Entonces tú adoptas al muchacho, pero el muchacho se adapta a tu sistema, ¿verdad? Entonces a la palabra le decimos eso también. Es innegable que este recurso, es decir, la adaptación, es una vía para enriquecer el léxico del español, ya de por sí bastante amplio con relación a otras lenguas. Aquí vino Juan Freddy, hermano, que ojalá esté lleno, a criticar el español porque tenía demasiadas palabras, porque entonces el español tiene varias palabras para la misma cosa, y que usa la que tú quieras. Recuerden el día que se presentó el libro de Carlos Mato. Entonces el español, que tiene como ronda las 90.000 palabras registradas en el diccionario de la lengua española, más las palabras que se llaman americanismos. Cada país de lengua hispana tiene su diccionario de ahí, de ese país, y hay un diccionario de americanismos. Entonces, ¿cuántas palabras tiene el español? Eso no se sabe, porque vamos a decir que la palabra, hay palabras
que nosotros usamos todos los días que no están en el diccionario. Y palabras que usamos con otro sentido. Por ejemplo, la palabra cuero está en el diccionario, pero para referirse a piel. Y cuerazo está en el diccionario, para referirse a golpe con el cuero, pero ustedes saben lo que es un cuerazo. Entonces no está en el diccionario cuerazo con el sentido que nosotros lo conocemos. Bueno, para esta exposición yo he compilado 113 palabras que vamos a tratar de, si el clima nos lo permite, ahorita abriremos la puerta, tenemos la luz del sol, para desarrollarlo. Yo pienso que en algún momento tendré que no referirme a las 113 palabras, porque el sistema, por las que ustedes quieran, porque es más complejo decir la palabra original en la lengua de la que procede y cómo se escribe. Por tanto, yo saltaré alguna. Bueno, les digo, por ejemplo, una palabra que se usa mucho en la prensa, que los abogados la usan. Yo primero diré la palabra como debe ser adaptada. Adenda. Adenda. Adenda, que es una voz latina, que es un documento que se agrega a otro documento. Se usa en femenino, pero entonces algunos economistas, abogados, políticos le da con escribirlo con doble D, todo en el medio y la otra D. No, olvídense las dos D de adenda. Solo adenda. Adenda, que es del latín, pero que no es del léxico patrimonial del español, de esa riqueza vieja que tiene el español procedente del latín. La palabra fiche, del francés, que en francés se escribe con doble F. Ya, claro, nadie comete ese error de escribirlo con doble F. Eso ya es vieja en nuestro uso. Álbum es un latinismo puro, porque decíamos que del latín vinieron la mayoría de las palabras de nuestra lengua, que puse de ejemplo ferrum, pero nosotros no decimos ferrum, decimos hierro, y en algunos países de Sudamérica dicen fierro, pero claro, todo lo derivado de hierro, como ferroso, que se usa en la química, sulfato ferroso, etc., va con su F. Y el símbolo del hierro, para repaso de química, es Fe, ¿verdad? Entonces los muchachos dicen, ¿por qué el símbolo del hierro es Fe y hierro es Hi? Y el de la plata es Ag. De paso le da este recuerdo de química también. Ag, porque plata en latín, dice la doctora Argent. Y por eso hay un país que se llama Argentina, que tiene el nombre, es un adjetivo, el nombre de ese país, argentino, que quiere decir de plata. El de nosotros también es un adjetivo. Y el de China también es un adjetivo. Ese es un tema que se va a publicar el domingo en la columna, la prestigiosa columna Ortoescritura, no se lo pierdan. Bueno, la palabra álbum no ha sido adaptada como otros latinismos que terminan en un, como podio, y ella dijo auditorium. Se dice auditorio y se dice auditorium, pero auditorium en latín le dicen, tú vas a entrar al español, pero eso sí, tú te pones esto, un sombrerito que se llama tilde, ponte tu tilde para que sea de nosotros. Se pone auditorium, se pone su tilde y lo aceptamos. Si no se pone su tilde, entonces decimos, pues te cambiamos por auditorio. Álbum no ha entrado como algo, porque entonces álbum lleva tilde y ya está en español. Con ponerle la tilde está en español. Y por supuesto que su plural es álbumes. Miren otra del latín, del italiano, allegro, que se escribe allegro, y tienen gente tan culta así que dicen allegro. Entonces quítense ese problema de decir pronunciar una L antes de la otra L, allegro. No, me digan alegro, que eso es una voz italiana adaptada. Una palabra que da mucha carpeta, porque el hecho en sí también la da, es el nombre de una enfermedad cuyo, no sé si decir descubridor o estudioso, fue el doctor Alzheimer. Entonces dicen Alzheimer, dicen de todas las formas,
Y médicos escriben artículos e insisten en poner la enfermedad con mayúscula. Cuando decimos mal de Alzheimer o de Alzheimer, yo digo Alzheimer, pueden ustedes decir como ustedes quieran, yo digo Alzheimer porque así es que se escribe. El síndrome de Alzheimer, entonces así va con mayúscula porque ese Alzheimer es el nombre del doctor. Cuando decimos fulano padece Alzheimer, parece enfermo, es como igual que decir padece fiebre, padece diarrea, padece lo que sea, una enfermedad. Y una enfermedad se escribe con minúscula, es un nombre común. Entonces, cuando se escribe con minúscula, también lleva tilde en la E de la sílaba C. Z. Entonces, sencillamente con una tilde, bien, y una minúscula, pueden aplaudir como cuando el pueblo te ríe. Eso es importante porque es una palabra muy usual y salen los medios y personas ilustres como médicos ilustres la escriben mal. Miren qué contradicción. Bueno, tenemos la palabra acuario, que procede del latín aquarium, pero yo creo que no decimos aquarium, eso ha superado porque ya la conocimos como adaptada. Sí, claro, todos los derivados de aqua en latín, aqua fue la palabra, por eso todos los derivados de agua en español asumieron la C, CU, porque esa forma QU no suena como K. Pero quedan todavía personas que dicen acueducto al sistema de envío de agua hacia el sur, incluidos ingenieros. Ustedes conocen algo que se llama bonsai, que son unos arbolitos artificialmente convertidos en enanos. Entonces bonsai, en su palabra original, déjame ver si yo bonsai pierde la Y y cambia a I, y por tanto lleva tilde en la A. Igualmente un juego para los periodistas, sobre todo deportivos, que vino del inglés. Miren, palabras del inglés a veces solamente basta el acento o tilde, que es como se llama la canchita. Ese juego llamado badminton, un juego parecido al tenis. Badminton, igualito que como se escribe en su lengua original, pero con tilde. Entonces usted está apurado, la está diciendo en español, no tiene que ponerle entre comillas ni nada, si le puso tilde. Y esta sí le va a chocar a alguno. Ustedes conocen algo comestible llamado bacon, pero se escribe bacon. Bacon ha sido admitido como bacon al español, procede del inglés, y también bacon, como para uno no parecer raro y ridículo cuando vaya a comprar un supermercado, dame una libra de bacon. Bueno, prefiero decir bacon porque las palabras tienen dos vías para ser adaptadas. Una, la escritura original, y otra, la más frecuente, la pronunciación de la palabra. Bacon entró por su sonido, bacon, así se escribe en español. Tocino. Tocineta es la traducción. Y la adaptación es bacon. Entonces, si queremos hablar más o menos en inglés, porque ellos saben, muchos creemos. Este es otro tema, yo no lo voy a decir, pero muchos dominicanos, yo no sé los otros hablantes del español, pero muchos dominicanos tenemos un complejo de inferioridad lingüística frente al inglés y creemos que las cosas dichas en inglés le dan a uno prestancia y tenemos un gran respeto por otras lenguas. Cuando yo publiqué mi primer libro de cuentos, que se llama Punto por Punto, yo estudiaba Derecho en una universidad del Este, y un profesor que lo leyó, un abogado conocido, me felicitó por el libro, pero me hizo una observación. En mi libro aparecía la palabra bazooka, escrita B-A-Z-U-C-A, y él me observó que bazooka se escribe con 2 O
y es con 2 O y K en la lengua de que procede. Pero en español, bazooka, ya, ese instrumento que no debió existir en el mundo, existe. Por tanto, si existe el instrumento, existe la palabra bazooka, Z-U. Y no teman, que tienen respaldo. Falta decir que estas observaciones están amparadas al final lo dicen, sobre todo en el diccionario panhispánico de dudas, publicación oficial de las academias, el diccionario de la academia, el libro de estilo de la lengua española y la ortografía de la lengua española. Todas publicaciones de la Asociación de Academias de la Lengua Española y de la Academia Española. Bueno, algo muy bueno cuando uno tiene hambre con un morito al lado, y eso se llama bistec. Pero que todavía algunos creen que eso se escribe así. Hemos llegado. Algunos creen que se escribe con doble E, con una F, una S, T, E, A, K. Qué cosa más complicada. Y miren qué simple es en español. Bistec. Porque la adaptación conlleva desaparecer algunas, sobre todo consonantes, que no hacen falta. Bueno, y vocales repetidas también. Bistec. Dice el diccionario académico que se pluraliza agregando S. Yo, eso es una opinión mía, que si encuentro seguidores me uno, yo lo hago. Debería pluralizarse bisteces, porque termina en C. Entonces, ¿por qué no agregarle ES como las otras palabras? Pero el diccionario académico dice que se pluraliza con S nada más. Y como termina en C también pudiera ser ese sonido, si mantuviéramos ese sonido, entonces pudiera ser bisteques. Pero yo prefiero bisteces, pero el diccionario, los académicos dijeron bisteces, con CS. Mujeres, atención, con la palabra beige, un color, eso es un color, beige, un color solo para mujeres que se escribe beige en francés, pero en español se escribe beige. Así como ustedes lo pronuncian, pues escriban beige y pronuncien también. O lo contrario, como lo pronuncian así, escríbanlo así, que están respaldados. Llegamos a una palabra que pudiera ser, que pudo ser el principio, béisbol. El béisbol es una buena fuente para explicar lo que es adaptación de palabras. Ya llegamos. Sí. Béisbol da el número 18. El béisbol es una buena fuente de adaptación de palabras, comenzando por esa, que en inglés ya ustedes ven que se escribe baseball. Decimos béisbol y en otras lenguas, en otros países dicen béisbol, para darle su sonidito de inglés también. Pero del béisbol llegan palabras como home run. ¿Qué sería del béisbol y el lenguaje deportivo sin la palabra home run? Aquí existe así con H, sí, perdón, con J, O, N, R, O, con tilde y N. Pero algunos periodistas todavía quieren escribir home run. Entonces, ¿cómo? El que escribe home run, ¿cómo va a usar el verbo honronear? Decir que fulano honroneó. ¿Y cómo va a decir que fulano es un gran honronero? Si usted escribe home run. No, la palabra es del español ya. Y en el béisbol tenemos entonces muchas palabras que los periodistas en un momento asumieron conciencia de la lengua y la tradujeron. Campo corto, etc. Bueno, si escribiéramos shortstop, adaptada para shortstop, como pitcher y catcher sí están adaptadas, pierden la T y adquieren tilde cada palabra de esa. Catcher con acento, tilde marcado, y pitcher, y su plural catchers y pitchers. Pero hay que olvidarse de esa T porque no, eso está semi. Bueno, Belice está ahí para que vean en inglés cómo se escribe y entonces en español Belice. Y énfasis en la pronunciación. Hay muchas personas que insisten en decir Belice, pero en español, miren, la primera forma no lleva tilde. Se pronuncia Belice sin ningún temor, sin ningún temor. La salsa
bechamel o bechamel, del francés bechamel. Fíjense, solamente cambia lo fonético. Solamente cambia los fonéticos. Y buffet, que se asocia al bechamel porque el buffet para comer. Buffet, una mesa organizada con comida para comer. En español pierde la T y adquiere tilde. Fíjense cuántas veces he mencionado la palabra tilde. Y no confundir el buffet, servicio de comida, con una oficina que da servicios legales, que es bufete. Blazer, volvemos con la ropa, mujeres. Blazer. Ok, blazer adquiere tilde, cambia la Z por S. Aunque en inglés la escriban como ellos quieran, ellos son dueños de ese blazer que está ahí. Nosotros somos de blazer, nos referimos a mi mujer. Pero le hacemos el favor de admitirle su palabra, ¿por qué no? Blister es del inglés. Pasa en español con una palabra llana. ¿Por qué llana? Porque adquiere tilde. En inglés también se dice blister. Entonces esa palabra no tuvo problema, ¿no? Es como cuando una persona viene de otro país y dice, ah, tú pareces dominicano. Como un historiador cubano que vive aquí, que se llama apellido Acosta y tiene un nombre de neivero. ¿Cómo se llama? Eliades. ¿Y quién dice que ese hombre no es de Neiva? Pero es cubano. Entonces, así, Eliades parece dominicano por el nombre. Entonces, blister parece del español, porque suena bien, no tiene ninguna complicación. Y por eso, en una discusión yo participé de académicos acerca de la palabra clúster, que se metió de repente aquí así hace como 10 años. Y en un periódico yo era corrector, le digo a un editor de economía, ¿cómo es que vamos a pluralizar esta palabra? Yo le digo, profesor, usted es corrector. ¿Usted qué sabe? Ah, está bien. Entonces yo dije, le voy a poner tilde y se lo voy a poner clústeres. Y que me critiquen. Bueno, pues en ese grupo de académicos yo decía que clúster se admite en español poniéndole tilde y nada más. Y todos ellos decían clúster, adaptándola como se pronuncia. Después Fundeo de España mandó una nota diciendo clúster con tilde en la U. Se escribe así y se pronuncia así. Clúster. Lo que saben inglés como niños que dirán clúster. Pero es una palabra ya que se entró y hay que aceptarla. Porque además sus traducciones como que no se adaptan bien al sentido que ellos quieren. Por eso adaptamos palabras, por eso usamos esas palabras prestadas. Bueno, vamos a seguimos con blog. Bloque. Bueno, ¿vieron la diferencia entre blog, José y blog? Y no está el blog, que significa bitácora, cuaderno de... Bueno, aquí sí llega. A la número 26 está bitácora, que en español, para el anglicismo, blog. Esa gente muy moderna, informática, tienen un blog, pero ellos pueden decir bitácora. Ah, la que le gusta Saba, blue jean. Blue jean. ¿Nos gustan los blue jean? Bueno, pues también aprendamos eso, que se llaman blue jean. Esa combinación de azul y la palabra jean. Esa palabra tiene una traducción para el español, sobre todo en España, que es vaquero, talón vaquero. Pero el que quiere decir blue jean tiene toda su libertad. Mírenlo. No me lo inventé yo, recuerden, atribúyanselo a los académicos de la ley. Boomerang, usada una vez mucho por los políticos. Miren cómo se escribe en inglés y miren cómo se escribe en español, porque ya le hicimos el favor de aceptarla. Y boulevard, palabra aguda, la fuerza en la última sílaba, sin tilde, es una voz francesa, es una calle ancha, etc. Pero es boulevard, no hay que inventarse todas esas, inventarse no, recurrir a todas esas formas gráficas que tiene esa palabra en su lengua original. Aquí, boulevard. Bloomer. Bloomer es una palabra como maltratada en la lengua española, en el español dominicano, que mucho se le
cambian. Ah, pero ya pasó porque ella no quiere que yo me refiera a eso. Ella es muy... Ajá, Bloomer es una pieza de vestir femenina, que los dominicanos ustedes saben cómo le dicen, pero que su nombre aceptado ya en el español es Bloomer y no es indecente, porque hay palabras que parecen indecentes. Bloomer no es indecente. Ahora Bloomer sí es indecente. Pero en el Simón dice Blumen. En todas partes del país. Con N, Blumen. Con N. Es que ha pasado de inglés a parte. No sé cómo lo verá y cómo para. Y claro, también tenemos la palabra panty. Y los españoles le llaman braga a esa pieza. Pero entonces aquí, yo por eso a mí no me gusta que me digan que es un hombre bragado. Porque un hombre bragado es un hombre que usa panty, que usa braga, ¿no? Bueno, Boulevard. Pasamos de Boulevard. Busqué para los vinólogos, como dice Hipólito, a los que saben de vino. Busqué el olor. Esta es la palabra, bypass. La señorita Yosani, usted habló en la introducción de bypass o bypass. 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 Yo creo que usted ha dicho porque bypass, eso que usan algunos cuando van a un resort, a pasarse un día. Sí, dicen day pass. Entonces, esa no tiene adaptación. Entonces, eso es un pasadía. Ahora, bypass, que lo introdujo la medicina, miren cómo se escribe en su lengua original y miren cómo se escribe en español. No lo acomodaron, porque lo que hacen los académicos es ponernos lo fácil. Ya, doctor, bypass, doctora, bypass. Todos periodistas, bypass, así. Búngalo o bungaló, que antes le decían así a lo que ahora le llaman caballo. Sí. Y buró, una palabra muy de la izquierda política. Denis Mota sabe mucho de eso, pero nunca le escribió así. Denis le escribía así, como en francés, pero puede escribir así. Llegamos a Catcher. Y debe estar Pitcher más adelante. Ya nos referimos a Catcher, avanzamos. Capuchino, como decimos capuchino, porque ninguno de nosotros dice, ¿usted sabe lo incómodo que es? Capuchino. No, capuchino, y los italianos no entienden. Hasta en Italia, ¿verdad? Para decirlo, yo creo, un escritor internacional. A Yosani no le gusta el uso de la palabra carnet, pero carnet perdió la T. Y también se usa con T. Catering, servicio de catering, voz inglesa, y ya parece que no podemos prescindir de ella porque en los eventos es bueno que haya el servicio de Pero ella. yo noto que aquí, yo que acabo de llegar al país, catering lo ponen, ya asumieron delivery. ¿Subieron? Asumieron la palabra delivery. No es lo mismo. Catering es el servicio de comida aquí. Vamos a comer aquí. Exacto. Tenemos un catering aquí mismo. Esta sí me gusta a mí. A mí sí me gusta este caso. La gente comparona no va a decir champán, así, parece que los pobres sí. Pero los pobres no compran champán. Entonces, champán, la región de Francia donde se hace ese licor, se llama champán. La bebida francesa se llama champán. Pero salió de Francia la bebida. Vamos a decir champán. Hay otra forma, miren la base abajo, champaña, para hacerle más fiel a la pronunciación francesa, porque esa GN en francés, en italiano, suena ñ, esa es su ñ, la ñ de nosotros, gráficamente, porque ellos la tienen fonéticamente. Seguimos. Chiffonier, pero yo oigo que aquí dicen otra manera, cuando a esos, ¿cómo se llama esa fuente con una candelita por debajo? ¿Verdad? Aquí dicen chiffonier. Yo tenía un miedo de pronunciar esa palabra. Nietzsche nunca lo voy a mencionar. Llegué a la adultez sin conocer esa palabra. Y miren cómo se recomienda, chiffonier. Y hay que decirlo aunque se burlen de uno. Y la palabra chofer, miren en francés cómo se escribe. La adoptamos y la adaptamos
prescindiendo de eso y le cogimos la pronunciación francesa. Chofer. Por eso yo no digo chofer, nunca digo chofer. Porque chofer dicen los anglófonos. Pero, Rafael, no somos al chofer con acento en la boca. Sí, chofer. Sí, esa es chofer. Entonces, esa chofer lleva tilde. Chofer no lleva tilde. Pero chofer se lo debemos a los franceses la palabra. Pues entonces vamos a hacerle un chin fiel al francés, chofer. Ellos tienen mucho que ver con la invención del automóvil, porque los hermanos Chevrolet eran franceses. Y miren cloche, esa adaptación que yo creía que era dominicana. Cloche, yo creía que eso lo inventamos nosotros. Pero es de toda la lengua española, cloche, a esa forma, a esa parte del vehículo, que en inglés clutch, y que algunos le llaman embrague. Pero yo no voy a decir embrague, yo voy a decir cote, bueno, cóctel o cóctel. Y miren ya la forma inglesa. Entonces, ustedes cogen cóctel con tilde, me parece que es más parecida a su original, cóctel. ¿Cómo dice Emilia Pereira en su novela? Cóctel. En inglés es cóctel. 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 Ok. Miren a coñac. Coñac en nuestra lengua pierde la G. Sencillo. Y su minúscula, por supuesto, porque es un nombre común. En Francia debe ser un nombre propio, porque el nombre también de una región. Colaje. Pintores, ¿cómo ustedes dicen? Ustedes dicen collage. Pues mire, usted lleve esa nueva a los pintores, dígale colaje. Colaje en español. Ya se la recibimos a los franceses. Y couplé. Miren todas las complejidades que nos evitamos. Voz francesa. Y todos recordarán, los mayorcitos, sobre todo, el último couplé. Croissant. Todos decimos croissant cuando nos comemos comer ese pancito con algo. Croissant. Pero no nos compliquemos, sencillamente la escribimos como lo decimos. Como se dice en francés también. Croissant. Croupier. Miren la diferencia. Como que la palabra derivada procedente del francés son más fáciles. Disc jockey. Esa es la forma académica de llamar a esa persona que pone disco. Pero yo no sé, ahora últimamente dicen mezclador, una palabra del español, pero ya le aceptamos al inglés disc jockey, con tilde en la penúltima. Dólar, dossier, palabra aguda del francés, y scooter, que es poco usado, ya ven. Esta sí, la 54. Eslogan, señor publicista, no estoy evaluando el nombre en particular, pero señor publicista. Eslogan, es. Muchas son las palabras procedentes del inglés que comienzan con S que la hemos dado. Desgraciadamente en esta lista no está escáner tan mencionada y que tan mal se escribe en tiempo de elecciones. Escáner con E delante de la S. Con tilde, escáner. Estatua. Y escáner en plural. Estatua. Incluso a las personas que tengan simpatía con Stalin, debería llamársele stalinista. Aunque Stalin se escribe con eso. Pero si pasó algo. Si es stalinista es del español. Smoke y snob. Yo nunca he usado esa palabra, primera vez que la pronuncio. Snob y snobismo. Voz inglesa que imita la manera. Conmigo no. Smoking, el vestido, traje formal de hombre. Smoking. Mírenlo, con toda confianza, smoking y su plural, smokines, sutil. Y espagueti, una palabra que sí es del diario vivir, sin él no. Muchos se complican todavía pusiendo, supongo yo, poniendo en la lista de compras, espagueti. No, espagueti, y en su menú de su restaurante, lo que están pensando es espagueti. Ahora venimos a una palabra de mucho estrés, pierde una S
adquiere una S, adquiere una tilde. Y entonces, si no escribimos así estrés, no podemos usar el verbo estresar, ni el adjetivo estresante, ni estresado. Entonces, estrés, olvídense de la otra. Estresante. Estrictis. Es cómodo escribir aquello en español. Entonces, ahí la tienen fácil. Feeling, palabra de la farándula y una canción muy conocida en el mundo. Feeling viene de ahí, significa sentimiento. En su lengua original la cogimos a través del espectáculo. Feeling. Foie gras, volvemos con la comida francesa. Foie gras. Y miren cómo se escribe en francés. Foie. Gracias. Miren, la palabra folclore viene de otra lengua y se escribe con K. Pero los folcloristas se niegan a que lo escriban con C. Aquí está, Xiomara está aquí. Si Xiomara no está aquí, puedo decir más cosas. Folclore con C y folclorista con C. Porque se la hemos recibido. La letra K en español se usa casi exclusivamente al inicio de palabra. Kilómetro, ¿y cuál más? Y kilo, sí. Bueno, la raíz kilo, kilómetro, kilovatio y kilogramo. Y otros, lo que son nombres de lugares. Kermés. Y kermés. Sin embargo, exacto. Pero creo que kermés también se puede. Ahí tienen aforo y aforo. Sin embargo, foro se quedó, pasó al español como foro. Surmenage debe ser con foro, que es del francés, que algunos todavía dicen surmenage, pero surmenage sencillamente. No estoy seguro que surmenage esté en el grupo, pero son muchas las palabras francesas terminadas en G que en el español, al ser adaptadas, pasan a J. Gasoil, gas oil. Los españoles le dicen a eso, con mucha razón, a ese combustible, gasóleo. Y gincana, miren cómo toda la cabriola que hace para escribir esa palabra en inglés, y entonces lo ponemos simple, como suena, gincana. Y uno adquiere más glamour si escribe glamour, común, como suena, y bota la O que nos sobra. Y gourmet también. A mí me criticaron estos días porque en un artículo yo escribí gourmet así como está en Francia, porque, bueno, una confusión y lo dejé así. Pero es así, gourmet. El highball del Derby, me gusta el highball. Highball, casi no se menciona ya el highball, pero por si se vuelve, usted pide un highball, es un trago. Y aquí realmente rompe una soda. Y se escribe así. Y ahí venimos a la palabra hit, tan usada en nuestra lengua española, en el español dominicano, del inglés, tomada del inglés, H-I-T. Entonces, hit, decimos hit. Pero entonces nos encontramos que al poeta Gil Manuel de la Cruz, Saba le dice Gil. ¿Verdad, Saba? Así como le dice. Por eso se llama Gil, porque su nombre se escribe Gil. Y entonces, si fuera con H que tuviera escrito, tú le dijeras Gil. Tú tienes complejo lingüístico. Pasó a ser nombre de persona con el poeta Gil Manuel. Yo le dije, que cuando tú naciste, tu papá es beisbolero. Tu papá dijo, ¿qué hit acabo de dar? Antes se usaba la palabra interview para referirse a la entrevista periodística, pero afortunadamente ha ido desapareciendo, pero si nos tocara usarla, ahí la tenemos. Y llegamos a home run, que es una de mis favoritas para hablar de este tema. Kermés, con K, una de las palabras que se escriben con K en español. Y todo siempre al inicio.
cómo se conjuga cuadrangular? No, cuadrangular, su plural cuadrangulares. Cuadrangular es una traducción de jonrón, de los periodistas inteligentes tratando de pero no, jonronear es lo que es, porque no hay verbo Cuadrangular es un antiguo. Inclines, miren, una marca pasó a ser una palabra. Ahí debería estar también Gillette, escrita G-I-L-E-T, que lo escriben así. No recuerdo haberlo visto en el diccionario, pero si fueran a escribir Gillette como una palabra común de la lengua, entonces Gillette. Colín también. Colín, machete, es machete. Miren la palabra, bueno, volvemos a la comida, siempre bueno, lasaña, pierde la G y adquiere su ñ, porque en italiano la tiene, pero con G. Y líder, que quizás nos recordamos que viene del inglés, los periodistas usamos la palabra lead para referirnos a la entrada de la noticia, que es un anglicismo. Ya lo hemos ido superando, decimos entrada, líder. Y ahí debería estar dealer también, pero creo que no ha sido aceptado por los académicos. Dealer, que se escriba dealer, así como el inverso de líder. Limusina. ¿Para qué complicarse? Así que con limusina, no. Limusina. Y ese nombre del río de los Estados Unidos, Missouri. Bueno, si uno está en los Estados Unidos, quizás deba escribirlo así, como ellos lo escriben. Pero aquí no. Los nombres propios también se adaptan. Los nombres de ciudades y de países. Meeting, muy palabra muy conocida en inglés, que viene de ahí. Y mofle, adaptación que me suena muy criolla, pero es del español general. Y motocross. Probablemente en francés también se diga motocross, pero pierde una S. Mozzarella pierde una Z y una L. Todos comemos queso mozzarella, aunque no sepa nada. Miren esta curiosidad. Nylon y nilón son la forma de adaptación de ese anglicismo que está ahí, que supongo que se pronuncia nylon. Entonces, le hemos tomado su pronunciación para adaptar una palabra al español. Por tanto, le guardamos cierta fidelidad, que siempre es buena. Knockout, miren todas las complicaciones para escribir la palabra knockout en inglés. Incluso los periódicos antes abrevian KO en titulares. ¿Y quién sabe lo que es KO? La ciudad Nueva Orleans se pronuncia en forma aguda en español. En otro la pronunciarán como sea. Y se escribe así. La ciudad francesa Nueva Orleans y la muy conocida aquí Nueva Orleans. Overol, que le es fiel a su origen francés overol, pero traducido o adaptado. Patchouli, del inglés. Patchouli, nombre de una sustancia que produce un excelente perfume. Así mismo se pronuncia en francés y nosotros la escribimos pandemonio. Ese es un latinismo, era un latinismo. Y se escribe, se cambia la terminación y también se acepta pandemonium, pero para no tener que escribirla con comillas, entonces le ponemos una tilde. Y ya pasa a ser del español con la tilde. Panty, miren cómo se escribe en inglés. Lo vemos mucho, panties. En español no necesitan ese para nada. Para nada panties. Panty, singular. Plural, panties. Panties. Y así otras palabras como guys. Guy, esa palabra que algunos usan para referirse a los hombres que tienen. ¿Y por qué las mujeres dicen pásame los Hay una tendencia a determinada indumentaria a hacerla en plural, ¿no? Panties y pantalones también. La contraparte de los panties y los pantalones. Y lo que se usa aquí en el pecho,
también va el plural. Y eso se justifica más porque como que son dos piezas. Panties. Esta palabra que la conocí con Levi, ella no lo sabe. Passepartout, un poco incómodo, miren. Una voz complicada del francés. ¿Cómo dicen? Papatú. Bueno, en el mal español es papatú, pero para ser un poco fiel a su origen y adaptarla, passepartout. Pedigrí. Además el inglés, miren allá y miren aquí, la primera vez. Pensilvania. En español la podemos escribir diferente como la escriben en inglés. Y picot, voz inglesa. Estamos llegando al fin, qué bueno. Piercing, ahí sí hay variación, mucha variación. Miren, incluso pierde la C, pierde la E, una G. Piercing es una voz inglesa para referencia a aquellas cosas que se ponen inútilmente en el cuerpo de una persona. Pero la escribimos así, piercing. Y esta controversial palabra, pijama. Los dominicanos decimos pijama, pero muchos quieren decir pijama y escribir pijama. Se aceptan las dos formas. Miren, en inglés, ¿cómo es que se escribe? Entonces, nosotros decimos pijama en femenino. Creo que en otros países la llaman con el masculino, ¿verdad? Exactamente, le llaman en masculino en otros hablantes. Nosotros nos podemos quedar con nuestra pijama en femenino y escribirla así, con Y. También se escribe con J, cada uno opta. Y el ping-pong, no hay otra forma de escribirla mejor que así. Igualmente que popurrí, porque se han usado tanto que las academias dicen, bueno, vamos a resolver eso. Usen. Y souvenir. Nunca se compliquen con esa palabra que no sea escribiendo así, souvenir. Estándar, aquí vienen las palabras que comienzan en X. Estándar y su plural estándares. Y hasta un verbo que han inventado, estandarizado. Estatus. Y una palabra que va a sonar chocante. Esa persona que trabaja en bares y restaurantes, que sabe de vino, que viste bien, que acomoda a la gente y les recomienda vino, que algunos de ustedes les dicen sommelier. Tengan confianza de decirle sumiller, si ustedes quieren hablar en español. Sumiller. Sé que esa palabra va a chocar. Vamos a ir incorporándola. ¿Tú lo dirías nunca? Claro, porque tú eres una persona. Sumiller, palabra aguda. Y la otra, ya de superávit como de déficit no hay que hablar. Esos son latinismos. Así mismo se escriben en latín. Superávit y déficit, con excepción de latín. Entonces se hace quedar y ya no. Esta sí, de suéter. Suéter. En los Estados Unidos yo vi a dominicanos que viven allá que dicen suera. Entonces le oí decir a un niño que se puso la suerita. Si él dice suerita, bueno, ya debe escribir suera, entonces, porque suerita no puede ser si no existe suera. Pero ellos dicen suera como el español de los Estados, como el inglés de los Estados Unidos. Nosotros decimos suéter. Quizá cuando lleguemos allá, y como Dinora vive allá, diga suera. Ellos oyen suéter. Ellos no dicen suera. Dicen suera. Y a la moneda, el cuarto de dólar, ¿cómo le dicen? Cuora. Yo vi aquí una barra, una cosa que le pusieron el nombre. Cuora, pero escrito como adaptado. Un bar. Tuvo sentido, un bar. Pero lo adaptaron, cuora. Es que competencia de la peseta, porque habíamos llamado la peseta. ¿Eh? Exacto. Ahí tenemos la palabra que mencionó ahorita, ticket.
Miren cómo, qué simple, qué fácil escribir tique. Tique, señores, no se complique con esa forma tan... Y vaudeville, palabra del francés que tiene que ver con el teatro. Y yo, tú eres tonto en eso. Sí. Vaudeville. Y lo que tomamos ese traguito, yo no. Ya, la otra que le va a causar sorpresa es jacuzzi. Miren, en castellano, bien, jacuzzi. ¿Cómo suena? Se olvidan de todas esas cosas. Y la palabra yankee, que varía según cuando nos referimos a ciudadanos de ese país. Yankee. Dicen que cuando se refiere al equipo de béisbol de Nueva York, entonces Yankee, porque hay que respetarle su nombre a los Yankees de Nueva York. Entonces, señores, ¿Y de ahí que viene el qué? bueno, dicen que de Yankee viene Yankee. Ya, de Johnny. Miren, yogur, hay que tomar yogur, sobre todo los señores mayores, y comprarlo así, escribirlo así. Zipper, que yo creía que era un anglicismo rechazable a toda cosa. Los académicos han tenido la benevolencia de incluirlo con esa adaptación. Zipper, palabra llana continua. Y entonces, este atrevimiento, WhatsApp o WhatsApp, a mí nadie me va a hacer escribir la otra forma. Y ahí no está, una bebida que procede de Escocia, que aquí la consumimos a veces, whisky con complicaciones, con una H, con una cosa, sencillamente, uno le escribe con W, si le respeta eso, W, que se llama W, whisky, y ya, sin H y todo eso. Entonces, como estamos llegando al final, yo les voy a decir que esto está escrito aquí, no está escrito. Esa es la referencia bibliográfica, pero antes de eso, quiero leerles estas conclusiones que yo he anotado. Y porque he observado que los hablantes del castellano a menudo muestran o mostramos mucho aprecio por otras lenguas y se esmeran, o no se esmeraban en escribir los términos de estas que nos llegan prestados conforme a su grafía original, pero olvidan que esa actitud puede ir en desmedro de nuestra lengua, la cual ha de merecernos más respeto que las otras. Los periodistas hacen todo el esfuerzo por escribir en inglés con muchas vocales y muchas consonantes que no hacen falta el nombre de una cosa que tiene mangueritas para unos muchachos desaprensivos fumar en grupo. ¿Cómo que se llama eso? Juca. Yo, si tuviera que escribir esa palabra, la escribiera J-U-C-A, parecido a yuca. Claro, algunos que tienen complejo, cuando diga juca, van a pronunciar yuca, porque los dominicanos creen que la J tiene que ir con sonido. Entonces, si esa palabra entrara al español, hay palabras en español para ese instrumento nefasto e innecesario. Hay palabras, pero si vamos a aceptar juca, pues escribámosla juca. Todo vocablo extranjero, antes de ser adaptado al español, debe escribirse con una marca. Si es en caracteres de imprenta, será la cursiva. Y si el texto ha sido escrito a mano, la marca será colocar el vocablo de que se trata entre comillas. Creemos muchas veces que solamente va entre comillas, como la palabra burlona, para cuestionar la mala fe, por ejemplo, referirse al escritor Rafael Peralta Romero y ponerle escritor entre comillas. Eso es un discurso entero contra Rafael Peralta Romero. Cuando se adaptan al español, los vocablos foráneos deben comportarse como palabras de nuestro idioma. Unos asumen la tilde, como blister y badminton, otros la ñ, como champaña y lasaña. Otros pierden algunas consonantes, como chofer, y el apellido Mazara, que era con doble Z cuando llegaron los primeros Mazara. Los nombres procedentes de lenguas que no emplean el alfabeto latino, lenguas que no usan el alfabeto latino, que escriben con unos palitos y una cosita, como el árabe, el chino, el japonés. Antes, ¿cómo lo adaptamos?
No, no tenemos forma. Primero vienen unos especialistas que se le llaman y hacen un proceso que se llama transliteración. Cogen esos palitos chinos, dicen, bueno, ahí dice Chofán. Bueno, pues escribimos Chofán. Ahora, vienen otros problemas a partir de eso. Y adoptan formas correspondientes a la lengua de quien hizo la transliteración. Por eso un chino va a los Estados Unidos de embajador, le hacen su traducción y dicen, usted se llama John. Aquí vino un embajador chino de Taiwán hace poco y se llamaba John con su apellido chino. Porque primero fue allá, si hubiera comenzado aquí, bueno, no, o que le hizo la traducción, la transliteración, le dice, bueno, tú vas para la República Dominicana, tu nombre es Juan. Por eso, el nombre, mire, por esa transliteración hecha por cada cual, el nombre del país conocido como Qatar, que tiene una terrible para nosotros, no tan terrible, pero chocante con la escritura del español, Qatar, que lleva Q, A, pero en español eso no se usa. Por tanto, quien hizo esa transliteración debe ser inglés o no sé de dónde. En español, el nombre de ese país es CA, porque eso es lo que estamos pronunciando. Y así es, su gentilicio es catarí. Entonces, ¿cómo escribimos catarí? Bueno, catarí con C, pues 12 país Qatar. A confianza en español. Y más ahora que Messi dio otro gol y pertenece al PSG, que eso de Qatar. Exactamente. De ahí que el nombre de ese país es preferible escribirlo con C, Qatar. Lo mismo debemos tomar en cuenta con las palabras, esto sí nos atañe mucho. La palabra, ¿saben lo que es soja? Soja, ¿eh? Soja, un alimento, ¿verdad? Pero los dominicanos decimos soya. Y un juego que tiene cuyo practicante tiene una federación que se abrevia Fedojudo, pero ellos escriben Fedojudo. Y si es Fedojudo, es Fedojudo. Entonces, esas dos palabras proceden del japonés, soya y judo. Ambas proceden del japonés, pero quien las transliteró al alfabeto latino, las escribió con J. Y nosotros, muy complacientes con la fonética inglesa, pronunciamos la J con sonido de Y. ¿Eh? No, jipeta es aparte. El yin y el yang. Yin y yang. Con J. Entonces, pero bueno, soya y yudo podemos escribirla con Y. Y la fedojudo debería ser fedojudo, pero con Y. Ahora, si va a ser judo y si va a ser soja, eso. Pero es que en otros países, como en inglés, son los que dicen soya y son los que dicen judo. Entonces nosotros debemos decir judo y escribir judo, decir soya y escribir soya. Nuestro idioma debe merecernos más respeto que todos los otros. ¿Por qué tanta preocupación por escribir esa palabra que procede de otra lengua? No, preocupémonos por escribir la lengua sola. Los académicos de la lengua, lejos de las opiniones despectivas con las que a ellos se refieren algunas personas, sobre todo los escritores, que son los que más hablan de los académicos de la lengua, porque los vendedores de pollos vivos y matados no critican a los académicos, no critican a los académicos de la lengua. Eso, los académicos trabajan por la renovación y perfección de nuestra lengua. La adaptación de palabras a nuestra lengua es eso, trabajar en pro de la renovación y de la perfección. Y fíjense que hay en el sistema, en la lingüística, hay tendencias, y algunos le llaman puristas porque son conservadores. Entonces, el que acepta palabras de otra lengua no es tan conservador, no es purista. Lo que quiere es que se escriban como debe ser en español. Señores, he terminado, la ley nos lo ha permitido. Muchas gracias por escuchar. Realmente fue una
fabulosa conferencia. Felicitamos a Rafael Peralta Romero. Yo quiero decir algo. Cuando viví en Estados Unidos a mediados de los 80, noté un día que en el tren, a la altura de un edificio de 3 pisos más o menos, había en la Semana de la Independencia una bandera amarrada con un plátano. Lo que quiere decir que ya en los 80 el plátano era un símbolo, pero Peralta, con las redes, la internet, hay el uso del plátano en lugar de guineo. Las redes nos están masacrando la palabra guineo. Dice plátano al guineo, que debe ser banano, yo creo. Sí, la palabra general. Y en muchos países de América le dicen. Usted ve en las recetas, plátano, y tengo guineo al lado. Entonces yo creo que la Academia de la Lengua debería tomar en cuenta eso. No, en el español dominicano es guineo esa fruta. Quizás solo aquí. Solo aquí es guineo. Y la china, solamente aquí la naranja se llama china. Primero agradecemos a